Y bien, como sabemos, pues esta semana probablemente se discute en el Congreso la reforma constitucional de la bicameralidad, el restablecimiento de la bicameralidad, la creación de un Senado, que es una discusión que tenemos hace tiempo en el país y que sin duda es importante porque, como se ha dicho muchas veces, pues la bicameralidad permite pensar mejor las iniciativas, moderar, digamos, las iniciativas demasiado radicales, por ejemplo, que pudieran tener los diputados, en fin. Y así fue como, por ejemplo, durante la época del primer gobierno de Alan García se le logró morigerar o detener la aprobación de la estatización de la banca, porque en el Senado la discusión se alargó, se empantanó, y eso hizo posible la reacción de la ciudadanía con Mario Vargas Llosa. Bueno, estamos con Javier Vallerriestra, que es autor principal o uno de los autores de esta iniciativa, y con José Luis Ardón, que es decano de la Facultad de Derecho de la UPC. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿por qué es importante? Yo sé, pero vamos a resumir brevemente. El proyecto está planteando un Senado compuesto por 50 senadores, 25 elegidos por circunscripción electoral nacional, es decir, distrito único, y 25 elegidos por circunscripciones electorales regionales, es decir, uno por cada región, me imagino. La Cámara de Diputados estaría compuesta por 125 diputados, elegida por distrito electoral múltiple, de conformidad con la ley. Y en lo que se refiere a las... se dice que las iniciativas legislativas se tramitan ante la Cámara de Diputados, es decir, no se puede comenzar un proyecto en la Cámara de Senadores. Y los proyectos de leyes orgánicas y en fin, varios proyectos, tipos de proyectos de ley importantes son objeto de revisión en el Senado, sujetándose a los mismos trámites de la Cámara de Origen, y los proyectos de ley sobre materias distintas a esos temas importantes son sometidos a revisión en el plazo improrrogable de 15 días. Vencido el plazo, se da por aprobado el proyecto remitido por la Cámara de Diputados. Es una Cámara revisora la del Senado, no es una Cámara que va a tener iniciativa, digamos, en el planteamiento de leyes, ¿no es cierto? ¿Por qué es importante regresar a la bicameralidad? En primer lugar, porque la experiencia unicameral del Perú ha sido siniestra y muy negativa, no solo en el periodo que va del 93 a la fecha, sino históricamente. El unicameralismo de 1823 se tuvo que autosuspender por la llegada de Bolívar. El unicameralismo de 1856 y liberal que también fracasó y que quedó en la Asamblea Constituyente. El unicameralismo de 1931, si bien dio la Carta de 1933, fue una obra en la que se disolvió al Parlamento en el año 36 y en la que se expulsó previamente a los representantes apristas, así que la historia es negra. El unicameralismo... Del bicameralismo igual, podría uno decir, ¿no? No, porque de 185 años de independencia, el Perú ha sido 160 años bicameral. Así que ese es lo congénito en el Perú, la tradición constitucional del Perú. La carta más larga que hemos tenido, que es la de 1860 hasta 1920, era bicameral. Ahora, se trataba entonces de unas cámaras que podían estar de acuerdo a las circunstancias históricas, que eran mellizas. Hoy día estamos concibiendo dos cámaras que no son siamesas, sino que tienen un bicameralismo imperfecto, que la palabra imperfecto sea contradictoria. La Cámara de Diputados representa a las provincias o los departamentos, el Senado a las regiones, la Cámara de Diputados es disoluble por razones de Estado, el Senado es indisoluble, el Senado tiene misiones precisas que no corresponden a la Cámara de Diputados, o sea que se está construyendo algo diferente, porque es más conveniente para la República. Entonces, tiene que ser en esta legislatura, porque y no después del 15 de junio, porque las reformas constitucionales tienen que hacerse en legislaturas ordinarias y no extraordinarias. De manera que el plazo es muy breve. Tenemos 13 días para que esto se pueda decidir y forjar. José Luis, ¿cuál es su opinión sobre esto? ¿Es importante el bicameralismo? Yo sí creo que es una buena idea, ¿no? Porque nos disminuye el riesgo de despotismo de asamblea, ¿no? Creo que más que con este gobierno, con el gobierno de Toledo, ¿no? El Parlamento tuvo en vilo al país, ¿no? Hubo cerca de 14.000 proyectos de ley, ¿no? Y no se sabía cómo se manejaba la agenda del Congreso. Entonces, permanentemente la ciudadanía y los agentes económicos estaban
en sobresaltos, ¿no? Con el bicameralismo eso disminuye considerablemente, entonces sí creo que es una buena idea. Sin embargo, lo que me preocupa del proyecto tal como está planteado es que se acentúa el carácter proporcional del sistema de representación, porque se está yendo, ¿no?, a tener senadores elegidos en el Distrito Nacional Único, como fueron los de los 80. Entonces eso sí me parece que es muy peligroso, ¿no?, porque desde el momento en que la base electoral de los senadores es el país en su conjunto, entonces se sienten pequeños presidentes, no son protopresidentes. Entonces un país con, no sé exactamente cuál es el número que se está proponiendo, veo que hay una fórmula mixta, sí, pero son encima de 30, ¿no? Entonces un país con 30 y tantos presidentes no son imposible. Están proponiendo, ¿no?, 25 elegidos en Distrito Nacional y 25 elegidos cada uno por cada departamento. En los periódicos otra reseña de la propuesta que decía, me parece, 35 senadores en Distrito Nacional Único y 15 elegidos funcionalmente. Bueno, hay que tomar en cuenta que esto es solo un proyecto, un texto para el trabajo, en el que nada de lo que está sostenido ahí es dogmático e inflexible, que sí, no se pueda cambiar. No ha dicho que quedan muy pocos días, bueno, o sea pero no hay mucho tiempo. Este tiene que sobra de un cenáculo, no puede ser una obra multitudinaria del Parlamento. Por eso es que esto comenzó con una convocatoria que hizo Luis Alva Castro, por razones principistas y no partidarias ni facciosas, y convocó a Alberto Borea, distinguido constitucionalista, a Bauer Manchego Muñoz, a Domingo García Belaunde y a Iguren Praeli, y a mí, de paso, no por constitucionalista ni por ninguna eminencia, sino por ser miembro del Parlamento. Entonces hemos tenido reuniones, y en esas reuniones ha salido este texto, que fundamentalmente se apoya en uno de Alberto Borea y en otro mío. Pero sabemos que esto tiene que ser materia de polémica de las personas que conozcan del tema. Ahí, por ejemplo, se acaba de mencionar cómo un sector del Senado sería funcionalizado, ¿ya? Es decir, ¿qué quiere decir funcionalizado? Que son elegidos en razón de funciones desempeñadas en la vida del país. Así se concibió en 1931 un Senado funcional, que no llegó a operar porque cuando llegó el año 39 no se llegó a instalar y fue una cámara melliza, la Cámara de Diputados. El Senado funcional era una idea que venía de don Bartolomé Herrera de 1860, la gran inteligencia eclesiástica y constitucional del Perú, que concibía un cuerpo corporativo de esa naturaleza, que estuviera representado el ejército, la economía y todas las actividades. Pero aquí el 70% de los peruanos son informales, pues habría que ver la proporción de los informales, ¿cómo hacemos? Entonces, por eso es que esto es una minoría nada más. ¿Dónde existe un Senado así? En Irlanda. Perdón. En el proyecto de ley no he visto nada. Sí dice, tú lo mencionas bien. No, dice que un sector de... Un sector es elegido por los departamentos o por las regiones, y el otro sector en el Distrito Nacional, dice acá claramente. ¿Ya? El Senado está compuesto por 50 senadores, 25 elegidos por circunscripción electoral nacional y 25 elegidos por circunscripciones electorales regionales por un periodo de 5 años. Nada más. Bueno, el texto preparado por mí sostiene eso, pero no, tanto así que tú lo has mencionado. No pasó la mayoría del cenáculo. No, pero en fin, no va a pasar ni siquiera la mayoría del cenáculo, ni va a pasar a la hora que se debate en el Congreso, porque surge una idea adventicia, una idea nueva, aunque sea vieja. Entonces, por eso digo yo, esa es una idea que yo he propuesto, que un sector minoritario estuvieran representadas las iglesias, la católica y las cristianas, que estuvieran representadas las Fuerzas Armadas, el sindicalismo, la CTP, la CGTP, para darle una voz distinta, porque las cámaras de senadores tienen que ser fundamentalmente, para existir, según dicen los técnicos, de origen regional o federal. No podemos hacer una cámara que tenga el mismo origen, la misma estructura. Por eso es que hay que ser un Senado que sea elegido por las regiones y que las circunstancias para ser miembro del Senado no sean las mismas que para ser diputados.